Muy bien, amigos, Carlos Manuel Estefanía y oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es muy grato saludar, reconocer al joven escritor y periodista Gadiel Hernández, miembro del Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora, ICCD, con sede en Miami. Qué gusto tenerte, Gadiel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Excelentemente. Muchas gracias. Bueno, tú, Gadiel, naciste en Cárdenas, Cuba. Cuéntanos, a ver, ¿cómo surge tu pasión por la escritura y el periodismo? Sí, nací en Cárdenas en 1989. Mi pasión por el periodismo y la literatura pues surgió en mi casa. Mis padres son unos lectores impenitentes que devoran todo lo que les cae por delante. Sobre todo mi padre, que es un hombre extremadamente culto, que siempre leyó muy buena literatura, y mi madre igual. Entonces me enseñaron eso desde pequeño, ¿no? Y el periodismo es el afán por desentrañar la verdad. Qué bien. Entonces eso está en todo, ¿no? Eso está como en la motivación última de todo. Ahora, ¿desde cuándo estás en Miami y cómo llegas a brindar tu apoyo al Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora? Estoy en Miami desde hace 2 años y medio. He podido encontrar en esta ciudad increíblemente un espacio cultural muy variado, y con el instituto topé por una invitación que alguien me hizo a un evento, la primera convención de la cubanidad, que me pareció pues extremadamente relevante porque nunca había escuchado algo así, a pesar de que existe un exilio muy bien establecido culturalmente en la ciudad. Pensé que podía ser algo muy interesante, fui a ese evento y descubrí que detrás del evento había un proyecto, había unos intelectuales, había unas ganas de producir una cultura cubana en el exilio y sobre todo de conservar una memoria de un pueblo que ha sufrido un drama sociopolítico, ¿verdad? Y la transmisión de unos valores culturales pues nos puede identificar y nos puede reconstituir desde fuera. Ahora, ¿puedes darnos los títulos e ilustrarnos en tiempo de reflexión sobre tus artículos publicados en la revista Hecatombe del Instituto? Bueno, recién he comenzado. En el número 4 ha salido un artículo sobre Jorge Mañach, que a mí me pareció relevante hacer una memoria del 120 aniversario de este intelectual cubano, tan importante en su visión sobre la República Cubana y sobre los problemas relacionados con la cubanidad. Y entonces, conversando con el director Ángel Velázquez Calleja, nos surgió la idea de hacer como una especie de homenaje a Jorge Mañach. Y bueno, pues la respuesta a esta iniciativa fue el artículo, que es una reflexión sobre el significado de la República, de la nación, de la civilidad y de los valores relacionados con la nacionalidad cubana que este intelectual, que estuvo varias veces en el exilio, igual que una buena parte de nosotros, sufrió el drama del fracaso de las instituciones republicanas en la primera mitad del siglo XX, pues a mí me parecía interesante reseñar. Y además colaboro habitualmente con el website del instituto, que ha publicado, digamos, diferentes visiones sobre acontecimientos un poco más actuales, noticiosos. Y recientemente hice una reseña sobre el primer obispo de color negro, de la raza negra, en la historia de Cuba, que es un fenómeno bien interesante. Nunca había habido un obispo negro en la historia de Cuba, pese a que los negros son una parte importantísima de la nacionalidad cubana. Entonces, a mí me parecía interesante reseñar este acontecimiento y los significados además que tiene el nombramiento, ¿no? Entonces, básicamente, estos han sido los 2 más recientes aportes que he hecho al proyecto.
y estoy preparando en este momento muchas otras cosas, ¿no? O sea, el proyecto básicamente ha comenzado hace 2 años, casi al mismo tiempo que llevo yo en el exilio, y me parece estupendo poder dar lo mejor de mí para él, ¿verdad? Bien, y pueden seguirte también como Gadiel Hernández en Facebook y en el grupo público La Isla en Peso en Facebook también, aparte de todo lo que se publica habitualmente en el sitio oficial del Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora, ¿no? Exactamente. Es muy interesante, mi Facebook es accesible, o sea, yo hago continuamente divulgaciones de lo que hace el instituto y de otros acontecimientos de la diáspora. Es muy interesante la distinción entre diáspora y exilio, ¿verdad? Uh-huh. Porque la diáspora es un concepto más fundante. El exilio es básicamente quizás solo el acto de salir y de tratar de reconstruir la vida afuera. La diáspora es, digamos, el intento desde fuera de reconstruir algo nuevo para en algún momento regresar. O sea, esa es quizás una intención distinta. Entonces, me parece muy importante que se considere la distinción, ¿no? Y La Isla en Peso es un poema de un gran poeta cubano que, por cierto, vivió muchos años en Buenos Aires, Virgilio Piñera, que trata de hacer un acercamiento a cómo sería tomarle el peso a la isla de Cuba. Es, por supuesto, una metáfora. Y mi proyecto de sitio público en Facebook es descubrir, digamos, todas las visiones posibles acerca de qué es lo que está sucediendo y qué ha sucedido en las últimas 6 décadas en Cuba. Por eso la intención de tomarle el peso a ese acontecimiento. De ahí la imagen y el significado del nombre del espacio. Que además aprovecho para que todo el que quiera participar pues se sume a la iniciativa. Muy bien. Ahora, Gadiel, ¿qué añoras para Cuba? Bueno, añoro primero que Cuba sea un país normal. Uh-huh. Eso es tan difícil. Cuba no ha sido un país normal por mucho tiempo. Hemos vivido una situación en la que una buena parte de los cubanos quiere simplemente escapar. Y eso nunca es ni será normal. Yo quiero que mi país sea un país normal. Incluso un país con problemas. Todos los países lo tienen. No quiere decir que yo considere que la superación de la situación actual va a ser la superación de todos los problemas. Pero quiero libertad. Uh-huh. Quiero que en Cuba las personas puedan tener el derecho a aspirar a una vida digna dentro de su país. Que haya unas instituciones que respeten los derechos de las personas. Elecciones libres, que no haya presos políticos. Exactamente, eso es un contenido esencial de mi propuesta, obviamente. Y muy que bien. se respeten los derechos y las libertades fundamentales, que obviamente han sido violadas sistemáticamente, convirtiendo la violación de esos derechos en una institución permanente que estabiliza a la dictadura y que impide un cambio real. Y además es bueno decirlo, Gadiel, el gobierno Castro comunista, por cierto, ha demostrado gobierno rico y pueblo pobre, ¿no? El pueblo tiene demasiadas necesidades, además de la falta de libertad. Escandaloso, es escandalosa la diferencia entre el estilo de vida de los que sabemos que forman parte de la cúpula gobernante, que además ni siquiera es todo el gobierno, porque el gobierno es gigantesco. O sea, el gobierno es enorme. Hay una pequeña parte del gobierno que es realmente la élite. Y ellos gozan de las mieles del poder, por cierto, vividos al estilo capitalista, al estilo social. Sí, claro. Con todos los lujos y las comodidades que pudiera tener una persona muy rica en cualquier país. Sí, hay una palabra que se llama hipocresía, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Mientras las personas viven en una situación, las personas comunes viven en una situación de limitación, que no solamente es la limitación de acceso a los bienes materiales, sino una limitación también a la información, una limitación al conocimiento de cómo funciona el mundo moderno, el mundo contemporáneo, cómo funcionan las tecnologías, cómo funcionan incluso los mecanismos de comunicación actuales. Los cubanos dentro de Cuba no saben, por ejemplo, cómo usar las redes sociales, porque como el Internet es tan limitado, además es un problema de Estado, el Internet lo ofrece un servidor estatal, pues se hace muy torpe, digamos, incompleto el acceso de los cubanos a las redes sociales, y se nota cuando uno interactúa con cubanos dentro de la isla que no tienen el suficiente conocimiento de lo que son las redes sociales, cómo se publica, cómo uno proyecta una imagen y demás. Claro, pues eso, utilización, manejo, dominio, todo eso no es casual, va juntito, ¿no? Exacto. Y ya que me preguntaste por la cuestión de que veo en Cuba, Leandro, sí, muchas gracias por eso, porque yo creo que tuve una conversación una vez muy clara con un amigo que estuvo involucrado en un grupo de oposición en algún momento cerca de Osvaldo Payá, cuando aún vivía. Él me decía en una cosa que yo nunca olvido y que la repito cada vez que puedo, y reconozco que no se me ocurrió a mí, pero me parece brillante. En Cuba existen dos factores que inmovilizan a las personas: el miedo a ser asesinado como Osvaldo Payá, o a ser digamos sacado de la vida civil, como le pasa a tantos opositores, o vivir un exilio sin sentido como nos pasa a otros, que a veces pues tenemos que salir cuando no queríamos salir y tenemos que obligatoriamente reconstruir nuestra vida afuera. Ese miedo paraliza. El otro elemento que paraliza es la inercia. Pensar que como ya ha habido 3 generaciones, 60 años, se dice rápido, pero son 60 años, donde nada ha cambiado y sigue el mismo gobierno, y han logrado incluso una sucesión y un recambio, pues esa situación no tiene vuelta, o sea, no tiene solución. Y obviamente eso es mucho más paralizante que incluso el propio miedo. Porque da igual lo que hagas, da igual qué camino tomes, da igual si decides hacer una huelga de hambre como Zapata, que murió de una huelga de hambre, da igual si decides irte a cruzar el estrecho de la Florida y arriesgar tu vida, da igual, porque no cambia nada, al final no cambia nada. Entonces esa inercia es muy poderosa, esa inercia es casi tan potente o posiblemente más que el miedo. Entonces con esas dos claves pues las personas están paralizadas. El socavar esas dos cosas quizás sea la clave de un cambio profundo en Cuba, ¿verdad? Y eso quizás se logre generando un nuevo estilo de oposición, una oposición que busque, digamos, nuevas conexiones con las personas que viven dentro de la isla, el acceso a las tecnologías, el uso de nuevos mecanismos de información, y quizás de espacios culturales. Ahora mismo ha sucedido un evento muy interesante, que ha habido una bienal en Cuba paralela a la bienal oficial del gobierno, y eso ha sido extremadamente interesante porque ha sucedido una iniciativa cultural de un grupo de artistas que han decidido, digamos, hacer una bienal con una intención clara de ir en protesta y en respuesta a lo que sucede en Cuba por culpa del mal gobierno. Entonces, eso, por ejemplo, pudiera multiplicarse y generar nuevas posibilidades, ¿verdad? Eso, porque al final los vínculos son los que construyen las nuevas formas de sociabilidad, y quizás desde esa base puede ser, digamos, muy alentador, ¿verdad? Bien, estimado Gadiel, la verdad que muy interesante. He pensado en este conversatorio destacando tu esfuerzo, talento, nobleza de bien, y me gustaría
coronar este diálogo con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que en este momento te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, primero agradecer la oportunidad, segundo honrar la presencia de los que escuchan este programa excelente, y tercero decir que Cuba es una isla infinita, llena de posibilidades maravillosas, que está viva, que no ha muerto, y que los que tenemos conciencia de cómo intentar salvarla, vamos a tratar de hacer hasta el último esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, abrazo hasta cada momento. Gracias, Leandro. Encantadísimo siempre. Hasta luego.